Las siguientes métricas se utilizan cuando el y, para un ejemplo determinado, es un vector binario que indica si una etiqueta es seleccionada o no es seleccionada o asignada al ejemplo. En este caso, entonces, si ya tiene tres posiciones, habrán tres etiquetas, llamémoslas A, B y C, y el 1 o 0 indica si la etiqueta es asignada al ejemplo o no es asignada al ejemplo. En el primer caso tenemos el error de cubrimiento, el cual calcula el promedio de etiquetas que han sido incluidas en la predicción, tal que todas las etiquetas verdaderas han sido pronosticadas. Esta métrica es útil cuando se desea conocer cuántas etiquetas han sido pronosticadas en promedio sin perder ninguna de las verdaderas, esto es, han sido asignadas al correspondiente ejemplo. De esta forma, el mejor valor de la métrica es el número promedio de etiquetas verdaderas. Su cálculo se realiza de la siguiente forma. El cubrimiento es 1 sobre la cantidad de ejemplos por la sumatoria, y eso es el elemento que nos da el promedio propiamente sobre todos los ejemplos que tenemos, del máximo del ranking IJ. El primer punto que tenemos que tener en cuenta para poder desarmar esta fórmula en sus partes es que I representa las filas o ejemplos. De esta forma, el cálculo de max rank se hace por filas. Ahora, Y es un valor entre 0 y 1 y corresponde a una matriz de n muestras por n etiquetas como tal. De esta forma, Y es una matriz binaria de indicadores, los cuales dicen si la etiqueta está presente o no está presente en la variable de salida o asignada al ejemplo como tal. Ahora entonces, lo que nos interesa es el máximo sobre las filas del ranking de IJ. Y este es el máximo sobre YJ igual a 1, es decir, sobre la fila, para aquellos valores de Y igual a 1, el cálculo del ranking. Esto es lo siguiente. Si la fila es I y la columna es J, lo que queremos saber acá es cuáles son los elementos en que el F o score de cualquier elemento en la fila es mayor o igual que F y J, o sea, el elemento para el cual se produce el máximo. Es decir, vamos a tomar en la fila de los Y reales todos los que valgan 1 y por cada uno de ellos vamos a encontrar los Fs tal que el F sea mayor o igual que el F de ese máximo que estamos viendo. De esta forma, las barras verticales indican es la cantidad de elementos para los cuales en la fila de la matriz de scores, en una fila determinada, los valores son mayores o iguales que el Y correspondiente para el valor de 1. En otras palabras, si tenemos dos ejemplos, el Y verdadero y los scores para las etiquetas A, B y C, el cálculo se realiza de la siguiente manera. Para el primer ejemplo, la única etiqueta asignada es la A. En este caso, entonces, tenemos que para esta etiqueta, el score es de 0.75. Si tomamos los scores de la primera fila, los ordenamos y cambiamos el score por su etiqueta correspondiente, tenemos entonces que para la etiqueta A, que es la verdadera, tenemos que la C y la A, dos scores, tienen al menos un valor de 0.75, es decir, este 0.75 y este uno que tenemos acá. En este caso, entonces, el rank es igual a 2. Para el segundo caso, la etiqueta verdadera es la C y tenemos tres valores que son iguales o superiores a 0.1, que es el valor de score para esta etiqueta en este punto. Y es el 3 que tenemos acá. De esta forma, el coverage será 2 más 3, 5, dividido dos casos, 2.5. Ya pasando a la implementación tenemos lo siguiente. La función coverage recibe los siguientes parámetros. El Y verdadero, la matriz de scores, que pueden ser probabilidades o intervalos de confianza, y el peso asignado a cada una de las muestras. El resultado
es un valor en punto flotante que equivale al error de cubrimiento. La función LRAP promedia sobre todas las muestras la respuesta a la siguiente pregunta. Para cada etiqueta verdadera, ¿qué fracción de etiquetas mejor rankeadas son etiquetas verdaderas? De esta forma, el cálculo se realiza como se indica a continuación. 1 sobre la cantidad de ejemplos de la sumatoria de este término complejo. Voy a explicar parte por parte qué significan cada uno de los elementos en esta ecuación. Primero, el término que está en el denominador indica la cantidad de elementos diferentes de 0 en un vector. Es decir, si y sub i es un vector fila que representa si las etiquetas están presentes o no presentes en un ejemplo determinado, el término como tal representa la cantidad de etiquetas presentes, es decir, la cantidad de elementos cuyo valor es diferente de 0, que en este caso únicamente puede ser 1. En la segunda componente de la sumatoria, nótese que itera sobre los yi en el ejemplo i, para los cuales ese yi es 1, o sea que la etiqueta está asignada. De esta forma, rank ij es la cantidad de elementos de la matriz de scores para el ejemplo i, en los cuales, cuando y es verdadero, esos elementos son mayores o iguales que ese valor, es decir, la cantidad de elementos superiores. Este elemento resulta más fácil de explicarlo a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos 2 ejemplos y 3 etiquetas. Aquí tendríamos el y verdadero y la matriz de scores. Es un promedio y tenemos 2 ejemplos. Tendremos acá un punto 5 multiplicando el resto de términos. En la ecuación aparece este 1 que corresponde a este término que tenemos acá y este término que tenemos acá. Seguidamente aparece entonces la cantidad de unos que aparecen en cada vector fila, que en este caso será la cantidad de unos en este vector fila y la cantidad de unos en este vector fila. En ambos casos 1, o sea, este y este que tenemos acá. Seguidamente tendremos el rank. Esto es, para el y correspondiente tenemos un score determinado y la cantidad de elementos que son iguales o superiores a ese score. Esto es, si en el primer ejemplo el score corresponde a la clase A y a la verdadera, tenemos un punto 75 como punto de corte y así contamos la cantidad de elementos mayores o iguales en este vector fila de punto 75, en este caso 2. Para el siguiente caso, el siguiente ejemplo, la clase verdadera o etiqueta verdadera de C, esa se tiene un valor en el score de punto 1 y tenemos entonces que hay 3 elementos con un valor igual o mayor a punto 1. Finalmente nos falta este 1 y este 1, el cual corresponde en la ecuación a este L y J. Las barras verticales indican que es la cantidad de elementos del conjunto que se obtiene de esta primera definición. Como tenemos que solamente hay un YJ igual a 1 por cada ejemplo, este elemento de acá, L y J, tendrá un solo elemento, por lo tanto, el numerador será un 1, tanto para el primer ejemplo como para el segundo. Tendremos entonces 1 y 1, y al hacer el cálculo nos da entonces esta primera parte 1 por un medio, más un tercio, y el resultado lo multiplicamos por 0.5. Esto es igual entonces a 0.4166. La función recibe los siguientes parámetros: el y verdadero, los scores y los pesos asociados a cada una de las muestras de datos o ejemplos. La salida es entonces 0.4166, que es el mismo valor que tenemos aquí en la parte del cálculo manual. El ranking loss promedia sobre todas las muestras el número de pares de etiquetas que están ordenados erróneamente. Es decir,
etiquetas verdaderas que tienen un score inferior a etiquetas falsas, ponderado por el inverso del número de pares ordenados de etiquetas falsas y verdaderas. La función se calcula como 1 sobre la cantidad de muestras que multiplica la sumatoria de este término complejo que estoy marcando con el mouse. Para ejemplificar su cálculo, voy a presentar el siguiente ejemplo. El Y verdadero es 100,001, el score, esta matriz de score que tenemos acá, y vamos a realizar el cálculo. Como tenemos dos ejemplos, es 0.5 por el resto de los términos. La primera parte del denominador, o sea, este 1 y este 1, corresponden a y sub i entre dos barras verticales. Esta parte de acá es el número de elementos diferentes de 0 en el vector. En este caso es número de elementos distintos de 0 acá y número de elementos distintos de 0 acá. 1 y 1. Es 1 y 1. Ese número es multiplicado por la cantidad de etiquetas menos la cantidad de unos en el correspondiente vector de salida verdadero. En este caso, 3 etiquetas menos 1 en ambos casos, o sea, este valor multiplicado por 2, que sería este 2 y este 2 que tenemos acá. El siguiente es este 1, que corresponde a este 1 y este 1. Para continuar, nos falta especificar entonces de dónde sale este 2 y este 1 que tenemos acá. Ese valor corresponde a la cantidad de elementos del conjunto de pares K y L, donde el score de IK es menor que el score de IL con JK igual a 1 y JL igual a 0. En nuestro caso serán entonces 2. Tenemos entonces acá 1, 2 valores y 1, en este caso un solo valor que queda por debajo. Esta operación nos da entonces 0.75. La función Label Ranking Loss recibe entonces los siguientes parámetros: el Y verdadero, la matriz de scores y los pesos asociados a cada una de las muestras. El resultado es 0.75, que es el mismo valor del cálculo manual que tenemos acá en la parte de arriba.